La temporada 2007 de Fórmula 1 fue una de esas que te marca de por vida. McLaren había tomado una decisión que muchos consideraban arriesgada: fichar a Fernando Alonso, bicampeón mundial con Renault, mientras promocionaban a Lewis Hamilton, un novato de 22 años que había arrasado en todas las categorías inferiores. La pregunta que todos se hacían era simple: ¿a quién iba a beneficiar el equipo? McLaren optó por la estrategia más peligrosa del deporte: correr con dos números 1. Eso históricamente nunca termina bien. Ferrari no se quedó atrás. Kimi Raikkonen demostró desde Australia que tenían un monoplaza capaz de pelear por el título, dominando completamente la primera carrera de la temporada. Pero lo curioso era que después de varias carreras, quien lideraba el mundial era el novato Hamilton. Su arma secreta era la consistencia pura. Mientras Alonso ganaba en Malasia y Mónaco, y Felipe Massa se llevaba Bahrein y España, Hamilton se las arreglaba para estar siempre en el podio. Tercero en su debut, luego una serie de segundos lugares que lo mantuvieron en la cima. El drama explotó en Hungría cuando Alonso bloqueó a Hamilton en los pits, arrebatándole la oportunidad de conseguir la pole position. Ron Dennis no lo podía creer y pidió explicaciones inmediatas. El asturiano recibió una sanción de 5 posiciones en parrilla. Pero había algo más grande esperando: el escándalo del espionaje a Ferrari, que dejaría a McLaren fuera del Mundial de Constructores, con una multa histórica de $100 millones. Después de Suzuka, donde Alonso cometió un error bajo la lluvia que lo mandó contra las barreras, Hamilton llegaba a China con una ventaja de oro: 107 puntos contra 95 de Alonso y 90 de Raikkonen. Con solo 2 carreras restantes, el británico tenía el título al alcance de la mano. En clasificación, Sebastian Vettel vivió una situación curiosa. Había sido sancionado con 10 posiciones por su incidente con Webber en Japón, pero la penalización se redujo a una reprimenda. Sin embargo, terminó sancionado de todos modos con 5 lugares menos por impedir a Heikki Kovalainen. Raikkonen dominó las prácticas libres y se impuso en Q1 y Q2, pero en la sesión definitiva Hamilton logró extraer esas milésimas cruciales para superar al finlandés por la pole position. Massa era tercero y Alonso cuarto, una parrilla que prometía batalla desde el primer momento. La lluvia comenzó a mojar el circuito antes de la salida. Eso cambiaría todo. El circuito de Shanghái, con su gigantesca recta de más de 1 kilómetro, se convirtió en una trampa mortal bajo el agua. La nube de spray era tan densa que en algunos sectores la visibilidad era prácticamente nula. En la segunda vuelta, Barrichello y Davidson ya estaban fuera del circuito. Rubens Barrichello recibía por radio el reporte de que la lluvia bajaría en 5 minutos, pero nadie sabía si creerle al pronóstico. Los neumáticos se convertirían en el factor decisivo, la pista se secaba rápidamente, pero más lluvia venía en camino. Hamilton fue el primero en parar en boxes en la vuelta 16, repostando combustible pero manteniendo los neumáticos intermedios que estaban relativamente bien. Felipe Massa siguió la misma estrategia, al igual que Alonso una vuelta después. Pero aquí pasó algo clave: Massa logró adelantar al asturiano por muy poco en la salida de pits. Raikkonen fue el último de los punteros en ir a boxes, casi comiéndose la entrada del pit lane pero manteniendo la estrategia conservadora. Hamilton retomaba el liderato, pero Kimi le recortaba segundos peligrosamente. Mark Webber se jugó la suya siendo el primero en apostar por neumáticos secos, aunque tuvo problemas para controlar el coche en la salida. Cuando otros pilotos vieron sus tiempos, algunos se fueron por gomas secas justo cuando la lluvia ya estaba en el horizonte. La situación se volvió crítica cuando Massa sufría con sus neumáticos degradados. Alonso, sabiendo que el brasileño podía cometer un error, se coló por dentro de la curva después de la larga recta y lo superó limpiamente. Massa se metió a boxes cuando ya empezaba a caer la lluvia, optando por neumáticos secos en una apuesta desesperada. La lluvia cayó de golpe. Hamilton casi se sale de la pista, un Toyota terminó fuera del trazado. Y Sutil se comió la barrera casi tumbando una cámara. Raikkonen aprovechó el caos para atacar a Hamilton, mientras Alonso también se salió momentáneamente. El finlandés no dejaba de presionar hasta que finalmente logró adelantar limpiamente a Hamilton. El británico seguía sufriendo con los neumáticos, y con Alonso acercándose peligrosamente. En McLaren preparaban su entrada a boxes. Con Hamilton luchando contra neumáticos sin adherencia y Jarno Trulli también presionándolo, el momento crítico había llegado. McLaren le dio la orden por radio de entrar a boxes, pero nadie imaginaba lo que estaba por suceder. La entrada a boxes del circuito de Shanghái se convirtió en una trampa mortal. Hamilton llegó frenando desesperadamente, pero los neumáticos intermedios desgastados no tenían agarre en la superficie mojada. El McLaren MP422 se fue directo a la grava de la entrada, clavándose como una estaca.
El británico intentó salir marcha atrás. Las ruedas estaban patinando inútilmente mientras hacía señales desesperadas a los comisarios pidiendo que lo empujaran. Los comisarios intentaron mover 605 kilogramos de Fórmula 1 a mano, pero era imposible. Ron Dennis en el muro no lo podía creer. La imagen era surrealista. Hamilton había abandonado el cockpit mientras una grúa se metía a la pista activa con otros coches circulando a más de 200 km por hora. En aquella época, los protocolos de seguridad eran muy diferentes. Y fue entonces cuando Gonzalo Serrano inmortalizó el momento con su legendario "Se ha enganchado". El comentario se volvió viral antes de que existieran las redes sociales, convirtiéndose en parte del folclore de la Fórmula 1 en español. Mientras Hamilton caminaba hacia el box de McLaren para saludar al equipo que acababa de ver evaporarse el título, Raikkonen y Alonso entraban a boxes para cambiar neumáticos y repostar combustible. El mundial había dado un vuelco total en cuestión de segundos. Con Hamilton fuera de carrera, Robert Kubica tomó brevemente el liderato pero tuvo que retirarse casi inmediatamente. Raikkonen se llevó la victoria manteniendo vivas sus opciones de título, con Alonso segundo y Massa tercero. La sorpresa del día fue Sebastian Vettel en cuarto lugar, siendo el único piloto en toda la carrera que hizo una sola parada. Los números habían cambiado drásticamente. Raikkonen llegaba a 100 puntos con su triunfo, Alonso tenía 103 después de sumar 6, y Hamilton se mantenía con 107 pero sin sumar. Con solo Brasil por delante, el mundial estaba completamente abierto. En Interlagos, Felipe Massa consiguió la pole position con los 3 contendientes al título detrás de él. Pero la historia se repetiría de la peor manera para Hamilton. Problemas con la caja de cambios durante 30 segundos en la vuelta de formación lo mandaron al fondo de la parrilla. Raikkonen controlaba la carrera desde el inicio, Massa era segundo en casa, y Alonso tercero sumaba pero no lo suficiente. Hamilton terminó séptimo con solo 2 puntos, insuficientes para mantener el liderato. El finlandés se coronó campeón mundial por un solo punto. 110 puntos contra 109 de Hamilton y 109 de Alonso. Había logrado la tarea imposible de remontar 17 puntos en solo 2 carreras, en una época donde el ganador obtenía apenas 10 puntos. El Se ha enganchado se había convertido en el momento que cambió el destino de 3 pilotos. Hamilton aprendería la lección y se convertiría en heptacampeón. Pero esa tarde en Shanghái, un segundo de descuido le costó su primer título mundial. Y así es como una simple entrada a boxes se convirtió en leyenda. El mundo de la F1 está lleno de momentos que cambian vidas en segundos, y este fue uno de los más brutales. Si quieres más historias épicas como esta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún drama de la máxima categoría. Nos vemos en el próximo vídeo.